Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. Quiero saludarlos a todas y a todos los que están participando de este seminario en el marco de la especialización. Contarles que, bueno, mi nombre es Mercedes Horaizón, yo soy profesora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y trabajo como investigadora en el Centro de Estudios Sociales de la UNE. Mi línea de trabajo desde hace años es construcción de ciudadanía y participación y procesos de subjetivación política. En el marco de esta línea de trabajo es que fui convocada por Norma y por Marta, a quien agradezco mucho la invitación para participar de la especialización, para intervenir en este seminario. Yo voy a presentar un PowerPoint, lo voy a compartir y continuamos. Bien, entonces este seminario se dio origen con la clase inaugural de Norberto Liski, quien nos proporcionó un marco, un encuadre general para comprender de qué hablamos cuando hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes o de derechos de las niñeces y adolescencias. Él nos hizo un pantallazo acerca de los principales marcos normativos que consagran los derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, y nos mostró cuáles eran las nuevas concepciones en torno a las niñeces y a las adolescencias que se desprenden o al contrario están en la base de estos marcos normativos que consagran tales derechos. Él ya planteó lo que significó la transición entre el, el modelo o el paradigma tutelar hacia el modelo o el paradigma de los derechos o lo que se conoce como la protección integral de la infancia. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, retomando algunos de los conceptos ya trabajados por Norberto y recuperando también las clases anteriores a cargo de Analía García y de Mariana Stein, quienes trabajaron problemáticas de discriminación, de vulneración de los derechos y que trabajaron también cuáles son las políticas sociales las políticas públicas que están orientadas a garantizarlos y a protegerlos. En la clase de hoy nos vamos a centrar en el derecho a la participación y vamos a preguntarnos y a debatir si la participación proporciona un acceso a la ciudadanía de las niñeces y las adolescencias. Yo quisiera empezar esta clase, a ver, eh, deteniéndome en este caso que conmovió tanto a la opinión pública, que es el caso M, un caso que hizo a parte de la sociedad eh, descubrir las situaciones de precariedad y de riesgo que enfrentan gran parte
de los niños y las niñas de nuestro país. Este caso sirvió para poner en el tapete se considera las infancias en riesgo y las situaciones de extrema desigualdad y vulnerabilidad que están enfrentando hoy en la Argentina los niños y las niñas. Entonces, lo que vamos a plantear en un comienzo es cómo las niñeces y las adolescencias se conforman en una cuestión social prioritaria, urgente y necesaria. Em, las infancias empezaron a ser vistas como un asunto público que demandaba la intervención del Estado allá por 1848, cuando empieza a conformarse en alguno de los países europeos, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, lo que se conoce como la cuestión social. Anteriormente el- el Estado no se hacía cargo de, de las problemáticas de los niños y de las niñas que estaban en situación de emergencia y de precariedad. En el del siglo XV al siglo XVIII, las instituciones que atendían a estas infancias desprotegidas, desvalidas y en riesgo, eran instituciones en su mayor parte religiosas o privadas, particulares, podríamos decir, de sociedades filantrópicas de la época. Pero es en el siglo XIX, más a mediados del siglo XIX, donde aparece la problemática de la infancia como una cuestión que debe atender de manera prioritaria el Estado. Y es parte de lo que se va a considerar la cuestión social. La cuestión social, tal como Doncelot lo manifiesta, surge en momentos, y aquí lo voy a citar, en momentos en el que el ideal republicano, forjado por el iluminismo y cristalizado de alguna manera en la Revolución Francesa, en las proclamas de la Revolución Francesa, en el momento en que este ideal se vio enfrentado con la forma democrática, cuando ésta se puso en práctica por primera vez, y a partir de lo que él reconoce que fue la revolución de 1848. Es decir, él dice que la primera experiencia democrática se dio en 1848. Las experiencias anteriores en Francia fueron fallidas, hubieron distintas repúblicas que tuvieron muy corta duración en distinta suerte. El primer intento de democracia más orgánico terminó siendo una forma de democracia totalitaria, la de los jacobinos. Entonces él cree que en 1848 se dan las condiciones institucionales como para encarar una república sostenida por el ideal democrático. Pero ¿qué pasa? Cuando se perfila esta situación, empiezan a emerger una serie de problemáticas sociales
levantamientos populares, movilizaciones, protestas, se dan cuenta de, de una serie de efectos sociales que ha producido y está produciendo en Europa la revolución industrial, que había acrecentado de una manera impresionante las ciudades, la densidad de las ciudades. Y entonces se empiezan a percibir problemas desde una perspectiva diferente a la que quizás estos problemas eran percibidos en una instancia anterior. Anteriormente uno podía ver que existían una serie de trayectorias vitales desafortunadas, que vivían en los márgenes, que no tenían ningún tipo de protección y que terminaban con una vida muy corta, precaria, grandes sectores de la población abandonados, entre ellos principalmente los niños. Los niños que quedaban huérfanos y, como decíamos, eran recogidos por las instituciones, los orfanatos de la época. Pero ahora se empieza a advertir que esta es una problemática que le compete absolutamente al Estado. Porque cuando hablamos de la aparición de la cuestión social, esto se vincula con una idea que ya había planteado Durkheim, que tiene que ver con la solidaridad social o con la solidaridad orgánica, como él la llamó, con que en esta instancia el Estado comienza a ver que los problemas de determinados sectores influyen y se interconectan con la totalidad del cuerpo social. Esta idea de interrelación, de conexión, de reciprocidad hace ver entonces que para que una sociedad pueda progresar, tiene que atender a los problemas que están surgiendo en distintos sectores, porque está todo conectado y no se puede llegar a buen puerto con ningún proyecto si no se empiezan a resolver estos problemas, ¿no? Robert Castell va a decir que la cuestión social aparece con una, lo voy a citar, una aporía fundamental, en la cual la sociedad experimenta el enigma de la cohesión y trata de conjugar el riesgo de la fractura. La cuestión social entonces aparece como algo a atender si no se quiere producir o fomentar una fractura irreversible en la sociedad. Y allí va a atender, por supuesto, a los efectos de la desigualdad, la marginalidad y la vulnerabilidad que la revolución industrial ha empezado a generar en Europa a principios del siglo XIX. Entonces, desde entonces el Estado ha empezado a ocuparse de la infancia, entre otros problemas que aglutina en lo que llama la cuestión social. Con esta concepción, con la aparición de la cuestión social, van a surgir a los primeros siglos del siglo XX ya algunas instituciones públicas, estatales, orientadas hacia el bienestar
y se va a consolidar a mitad del siglo XX el modelo de Estado social, de derecho o el Estado de bienestar que apunta a garantizar, a proveer un conjunto de políticas sociales para mejorar las condiciones de vida, facilitar la integración de las clases y grupos sociales y nivelar a la población, generando cierta igualdad en torno al acceso a los bienes y recursos. Básicamente el estado de bienestar lo que va a garantizar son servicio de salud, el educativo y la seguridad social, y va a propiciar una nueva generación de derechos que se va a agregar a los derechos políticos y civiles consagrados en la Revolución Francesa, que son los derechos sociales y económicos. Porque se considera que para que los miembros de una sociedad puedan ejercer eficazmente sus derechos civiles y políticos, es necesario que se encuentren libres de la inseguridad y la dependencia que impone la extrema pobreza, el hambre, los problemas de salud y la falta de educación y de información. Es por eso que va a decir Doncelot que la instauración de la democracia hace aparecer la cuestión social porque muestra que esta es imposible si no se garantizan las condiciones para que los miembros de la sociedad puedan participar como libres e iguales. Entonces, ¿cómo aparecen hoy cómo se define hoy a, a la, a la problemática de las niñeces y las adolescencias en el marco de la cuestión social en la Argentina? Y acá existen múltiples informes que son los que están en la base de las políticas sociales que se implementan. Informes como los del INDEC, como el Latino Barómetro, el de UNICEF, que hace encuestas, que cada tanto saca documentos con la situación social de niños, niñas y adolescentes. El último es el de 2016, pero que ha ido publicando año a año otros informes a partir de encuestas permanentes que realiza. Y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA es otro de los informes que nos dan cuenta cuáles son las problemáticas de las niñeces y de las adolescencias en la Argentina. El principal problema que afronta nuestro país es la infantilización de la pobreza. Y acá, este es el último informe que publicó el INDEC, donde pone en evidencia que un 42% de la población está en situación de pobreza, abarcando la misma a 12 millones de personas. Un 10,5 se halla en situación de indigencia, es decir, son 3 millones de personas. Y de este conjunto, lo más alarmante es que de cada 10 niños, niñas y adolescentes que se ubican de la franja de 0 a 14 años, 6 de ellas, son pobres. Y la mayor incidencia de la pobreza se localiza en regiones como el Gran Buenos Aires, el noreste, el NEA y el noroeste. Entonces, la infantilización de la pobreza puede ser interpretada de diferentes maneras y obedecer a distintas causas.
el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Calidad, para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC, es un organismo que también suele publicar distintos documentos que analizan el fenómeno de la infantilización de la pobreza, que empieza a acentuarse de manera muy fuerte luego de la década de auge del modelo neoliberal, es decir, de los 90, en la que los fenómenos de la desregulación, la privatización y la flexibilización puso en riesgo la capacidad de cobertura de los esquemas de protección social, dejando en una situación de desprotección a un sector mayoritario de la población argentina. Ellos consideran que, bueno, que este contexto y este tipo de modelo económico y el paradigma cultural que instala es lo que ha causado la caída en la pobreza de muchísimas familias en la Argentina y con ello la de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que se observa que en realidad es que los ingresos per cápita son menores para las personas que tienen hijos, es decir, los pobres con hijos son más pobres por tener hijos que aquellos que no tienen hijos o hijas. Porque justamente el tener hijos disminuye el nivel socioeconómico de la familia, los niños y las niñas consumen ingresos y en nuestro país son las familias las que cubren la mayor parte de ese déficit con lo que ganan en sus distintas actividades económicas y productivas. Por otro lado, este informe o este documento dice que los hogares con niños y niñas suelen ser los más pobres y ello también se conecta con los déficits en la educación sexual, una mayor aceptación de la maternidad temprana o un menor acceso a servicios de control reproductivo, entre otros. Así, la realidad socioeconómica y los patrones reproductivos se vinculan y generan una relación circular en las que ambos se refuerzan y retroalimentan y sus consecuencias tienden a prolongarse en un tiempo. Hoy podemos decir que la infantilización de la pobreza ya es una cuestión estructural en la sociedad argentina. Después de tantas épocas en las que ha venido acentuándose, ya es algo estructural y por lo tanto es tan difícil de revertir. Bueno, ¿cómo se mide la pobreza de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles son las políticas del Estado para revertirla? Los informes de las instituciones que hoy nombré tienden a admitir que las vulnerabilidades, las precariedades, las marginaciones que afectan a las niñeces y las adolescencias no tienen que ver solamente con los ingresos económicos, sino también con las condiciones materiales, simbólicas e institucionales en las que se reproduce la vida de los niños, niñas y adolescentes, y con los diferentes accesos a bienes y servicios. Entonces, han surgido una serie de índices como el de las necesidades básicas insatisfechas,
Amartya Sen en el último tiempo ha propuesto considerar a un indicador que tiene que ver con las capacidades humanas. En definitiva, hoy la pobreza no se mide solamente por el nivel de ingresos, sino que se han ido formulando diferentes indicadores multidimensionales como estos que emplea el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que incluye la seguridad alimentaria, la cobertura de salud, los servicios básicos, los recursos educativos, la afiliación al sistema de seguridad social y los recursos de información. Si uno mira estos indicadores, se da cuenta que están vinculados con los derechos y que ya están enmarcados, encuadrados en lo que llamábamos eh, el paradigma de la protección integral de los derechos o el paradigma de los derechos del que hablábamos al inicio de la clase. Pero, ¿cómo lee estos indicadores el Estado y qué hace para revertirlos? En realidad, miren, acá está, esta también es una de las publicaciones que le mencioné de UNICEF sobre el estado de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina, donde también analiza la cuestión a partir desde el enfoque de los derechos. Este material les vamos a dejar en un dossier que vamos a publicar junto con la clase del seminario, las clases del seminario. Pero estábamos hablando entonces de los modelos, del modelo, decíamos que considerar las situaciones de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes desde el enfoque de los derechos, lleva al Estado a comprometerse con una serie de políticas que van desde la transferencia de ingresos, por ejemplo, en subsidios, que ya sabemos, la AUH, las distintas becas como Progresar, una serie de mecanismos que tiene el Estado para ingresar a través de subsidios recursos económicos a los sectores más marginales, y la mayoría van enfocados a estos sectores de población. La tarjeta alimentar, por ejemplo, que ahora su cobertura se ha ampliado hasta los 14 años, tiene como propósito atender las necesidades de este sector de la población. Pero, y está dando cuenta de que estas políticas consideran a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que tienden a revertir las situaciones de avasallamiento de derechos y tratar de garantizarlos de alguna manera, aunque sea precariamente, dadas las dificultades tan acentuadas que describimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los informes de UNICEF que se hacen a partir de las encuestas permanentes muestran que en el escenario de pandemia la situación de vulnerabilidad, de desprotección y de avasallamiento de los derechos de las niñas y adolescentes, niños y adolescentes,
se ha profundizado de manera muy dramática. Muchos niños, niñas y adolescentes han abandonado la escuela. Muchos han tenido, muchas y muchos han tenido que empezar a trabajar. Muchos niños han salido a trabajar y muchas niñas han asumido tareas de cuidado y tareas domésticas como cocinar, ocuparse de sus hermanitos, y han debido abandonar entonces la escuela para poder hacerlo, es decir, su situación ha empeorado en, en el último año, como consecuencia también de la pandemia. Bien, pero estábamos hablando entonces de que esta nueva forma de medir la pobreza y de comprenderla da cuenta de que estamos frente a un nuevo modelo que no solo tiene en cuenta lo material y las necesidades, sino que está centrado en los derechos. El hito se produce en la Argentina, quizás con la ley de la que habló Marina la clase pasada, que instaura una serie de derechos a partir de los principios que están consagrados en la Declaración de Derechos del Niño de la UNESCO. Lo que sucedía anteriormente, lo que llamábamos el modelo tutelar o el modelo del patronato de la infancia, el antiguo patronato de la infancia, tenía como característica central la doctrina de la situación irregular, que se aplicaba a los menores en riesgo o con peligro moral o material. Los llamados menores eran para este paradigma tutelar objetos de tutela. Por lo tanto, de reeducación, de rehabilitación, de control, de disciplinamiento. El Estado planteaba en este marco a la judicialización como una primera opción de la situación de los menores y la internación como la primera solución. Lo que se hacía entonces era separar a los niños, niñas y adolescentes de su familia, porque consideraban que la familia los había llevado a esa situación y era separándolos de ella cómo debía intervenirse para poder reinsertar esos niños en la sociedad. La característica central del modelo tutelar o del paradigma de la doctrina, es decir, la situación irregular, es que la niñez pobre era altamente o potencialmente peligrosa y por lo tanto se justificaba el control social como objetivo de las políticas de infancia que tomaban al niño, a la niña y al adolescente como objeto de tutela. Detrás de esto quizás exista una visión o un conjunto de representaciones que se fundan en lo que también se conoce como la psicología de la pobreza, que de alguna manera es una mirada desde la ciencia y de las ciencias en la actualidad, ¿no? No estamos hablando ya del siglo pasado, del principio del siglo XIX, sino una mirada en la que se asume que la situación de pobreza responde a una serie de características de la población pobre
y que es lo que explica esta situación sin aludir a la cuestión política de la desigualdad, que es el origen social de la pobreza, ¿no? Desde esta mirada, entonces, de la psicología de la pobreza, se culpa, se termina en definitiva culpando a los pobres de su situación, porque no han podido construir una trayectoria vital por carecer de ciertas competencias o cualidades, y es lo que reproduce ese círculo vicioso de la pobreza. Se los considera incapaces, se los consideran dependientes y que no tienen posibilidad de participar en la vida pública por estar coaccionados o condicionados por esas carencias materiales, culturales, educativas. El paradigma del modelo, el paradigma tutelar equipara al menor abandonado con el que es víctima de maltrato o abuso y con el que se encuentra en conflicto con la ley penal. Entonces acá es un peligro potencial tanto el huérfano como aquellos niños, niñas y adolescentes que en situación de abandono caen en algunas conductas eh, que pueden considerarse criminalizadas. Y entonces hay una homologación ahí, no hay una diferencia entre el huérfano que está desprotegido porque no tiene ha sido abandonado con aquellos que están con problemas legales, ¿no? Entonces se interviene del mismo modo, se judicializan las situaciones y las políticas públicas que se generan son de corte asistencialistas y muy focalizadas o fragmentadas. Nosotros podemos decir que hoy en día, a partir de la nueva ley de la infancia, que fue analizada en la clase anterior, este modelo se ha interrumpido. Sin embargo, existen prácticas aún que responden a este enfoque o modelo tutelar. Todavía los niños, niñas y adolescentes siguen siendo llamados menores, siguen yendo a instituciones que son nombradas en términos de minoridad, de defensa del menor, y siguen siendo judicializados. Entonces, que exista un instrumento normativo que nos permita ver que hay una transición hacia otro enfoque, no necesariamente significa que a nivel de las prácticas haya habido una transformación real, clara y evidente. De cualquier manera, hacia eso es lo que vamos y las políticas de la infancia están tratando de revertir estas prácticas residuales, podríamos decir, o estas prácticas que están enquistadas en las instituciones de atención a la infancia, basadas en el modelo tutelar. Una de las diferencias, bueno, del enfoque o del modelo de protección integral es que esta está centrado en los derechos, en que considera que los niños no son menores, los niños, las niñas y los adolescentes no son menores, es decir, no son sujetos que están subordinados por una determinada condición y que deben ser tutelados, sino que son sujetos y sujetas de derecho. Y por lo tanto con la capacidad de decidir sobre su vida y sobre su futuro. Y que deben ser escuchados y deben ser, y a los que se les debe garantizar las oportunidades para que puedan expresarse libremente acerca de
cuáles quieren que sean los contenidos de las políticas que los asistan, ¿no? Entonces, quizás una de, la, de los indicadores más claros de esta nueva concepción que llamamos protección integral de los derechos es, como dice Morlachetti, la previsión de los mecanismos idóneos para exigirla. Y esos mecanismos están en, en las instancias de participación que se pueden abrir a las niñeces y adolescencias para que se expresen eh, acerca de qué es lo que ellos quieren para su vida, para su familia, para su futuro. La participación de los y las niños, niñas y adolescentes está consagrada ya en la Convención Internacional de los Derechos del Niño en los artículos 12, 13, 14 y 15. Eh, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 26.061 que ustedes trabajaron con Marina en la clase anterior, establece en los artículos 19, 23 y 24 el derecho a la participación de las niñeces y adolescencias. En este marco, bueno, se crea la dirección, ya habrán visto, la Dirección Nacional de Sistemas de Protección, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene entre sus responsabilidades la de promover la participación de las niñas, niños y adolescentes. Esto se consagra como un decreto eh, del Poder Ejecutivo lleva el número 723. Y a principio de este año, en el mes de enero, la CENAF crea el Programa Nacional de Derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. Gabriel Lerner, el secretario de la CENAF, eh, eh, dice que esta ley, perdón, este programa surge de entender a los chicos y a las chicas como sujetos de derecho y que implica lo que implica concebirlos como protagonistas de sus presentes y artífices de su futuro, en el marco de una sociedad y un Estado que los integra, los escucha y tiene en cuenta sus opiniones. Y esto nos obliga no solo a pensar por y para las niñas, los niños y adolescentes, sino a trabajar con y desde las infancias y las adolescencias. ¿Qué entiende este programa nacional que está en proceso de implementación ya en algunas jurisdicciones? Que la participación infantil y adolescente es un derecho y como ustedes vieron ya en la primera clase con Norberto, uno de los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto a los de no discriminación, al de interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. La Convención de los Derechos del Niño establece que los estados deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes las condiciones para formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afectan, teniéndose en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Esto es lo que plantea el artículo 12.
gozando además del derecho a la libertad de opinión, como lo plantea el artículo 13, y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el artículo 14. Este derecho de libertad redunda en el reconocimiento de los estados a reconocer el derecho del niño y la niña, los adolescentes, a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, tal como lo consagra el artículo 15 de esta convención. Entonces, en consonancia con estos principios, el artículo 23 de la Ley 26.061 reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a la libre asociación con múltiples propósitos, incluyendo a los políticos. Incluyendo los políticos. Así también otros artículos de la mencionada ley protegen el derecho a la escucha y a que sean reconocidos y que su opinión sea considerada en todas las cuestiones que los afectan directamente, particularmente cuando se trate de decisiones tomadas por los jueces o las autoridades administrativas, y a participar y expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les conciernan y en los que ellos tengan interés, como lo expresa el artículo 24 de la mencionada ley. Entonces, este Programa Nacional de Derecho a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce algunos antecedentes, como la Ley 2012 que sanciona la Ley de Ciudadanía Argentina y que extiende el derecho a votar en las elecciones nacionales a los adolescentes, los y las adolescentes de entre 16 y 18 años. También a la ley del año 2013 de representación estudiantil y creación y funcionamiento de centros de estudiantes, que reglamenta y reconoce a los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil, instando a las autoridades jurisdiccionales y educativas de nivel secundario y de los institutos de educación superior, incluso las escuelas de adultos, a reconocer a los centros de estudiantes y a promover la participación, garantizando las condiciones institucionales para el funcionamiento de tales centros. Entonces, el Programa Nacional de Derecho a la Participación Ciudadana de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de garantizar el derecho para todos y todas, y a partir de la creación y el fortalecimiento de espacios locales, municipales y o provinciales de participación de niñas, niños y adolescentes, así como la institucionalización de representaciones en las mesas de gestión local y todo otro espacio de articulación donde se aborden temas de su incumbencia, tiende a promover, a ampliar, a crear, a institucionalizar distintos espacios de participación y a poner en funcionamiento distintos mecanismos que la garanticen. Este programa reconoce dos ámbitos o esferas de la participación comunitaria y la participación ciudadana. La participación comunitaria, tal como se expresa en el programa, que ustedes también lo van a tener en el dossier que le vamos a adjuntar a las clases, considera que se relaciona con toda estrategia, acción, propuesta, programa y política pública que tenga por objetivo contribuir al bienestar y la mejora de las condiciones de vida física, psicológica, social, familiar, comunitaria, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, tanto
de los niños, niñas y adolescentes como de su comunidad, garantizando integralmente sus derechos. Es decir, aquellas acciones o actividades que vehiculizan necesidades, deseos, proyecciones comunitarias de manera articulada y que tengan a las niñeces y adolescencias como protagonistas o en todo o alguna parte del proceso. Leyendo con detenimiento, a mí me cuesta ver cuál es la diferencia entre la participación comunitaria y la participación ciudadana. Al parecer, la participación comunitaria tendería a involucrar a las niñeces y las adolescencias en actividades, en programas que han sido elaborados para promover la defensa o la consolidación de los derechos. En cambio, la participación ciudadana, que aquí es considerada como toda estrategia, acción, propuesta, programa y política pública que tenga por objetivo la representación, deliberación y elaboración de propuestas institucionalizadas para el ejercicio de las prácticas de ciudadanía, tendería a abrir espacios para una incidencia más directa en el contenido de las políticas públicas. Esta es una lectura que yo hago, seguramente ustedes podrán coincidir o no cuando lean con más detenimiento el programa, es decir, en un nivel de participación comunitaria. Excluiría, a pesar de que yo puedo reconocer que sigue habiendo un carácter político, pero lo excluiría del carácter político al tipo de participación que se genera, mientras que la participación ciudadana sería aquella que tiene un carácter, un sentido y una intencionalidad política y que tiene la capacidad como para incidir más directamente sobre la toma de decisiones de políticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Bien, volvamos acá. Bueno, para ejemplificar estos dos ámbitos de participación, el programa reconoce que hay distintos antecedentes dentro de lo que es la participación comunitaria, menciona tres: el Programa Nacional Nuestro Lugar, que tenía como objetivo promover la inclusión y la participación de las y los adolescentes entre 14 y 18 años en la creación, diseños y ejecución de proyectos de interés. Me imagino que tenían que ver con su barrio, con su comunidad. El programa de protagonismo adolescente, centro de adolescentes, que estaba destinado a adolescentes de 13 y 18 años, y que promovía la participación comunitaria de esta población en espacios institucionales para también el desarrollo de proyectos culturales, artísticos, recreativos, acompañados en su implementación por referentes adultos de las localidades, la ejecución de distintos programas sociocomunitarios que eran financiados por la CENAF, es decir, que se habilitaba a través de distintos concursos y con asistencia técnica la formulación de proyectos presentados por, en este caso, adolescentes que participaban de organizaciones sociales. Y como ejemplos de la participación ciudadana, menciona la ley a los foros de carácter regionales y nacionales impulsados para
propiciar y fortalecer organizaciones de la sociedad civil en la que participan adolescentes y talleres de participación ciudadana a través del área de participación ciudadana y equipos territoriales por medio de distintas experiencias, talleres y actividades a nivel nacional que propiciaban el debate y la difusión de los derechos que los y las asisten a los y las adolescentes. Bien, entonces este es un programa que está recién creado, está en etapa de implementación, ya verán cómo está prevista esa implementación, van a empezar con algunos municipios a modo de ensayo piloto y luego se va a ir extendiendo a otros. Ustedes lo van a leer directamente del documento que le vamos a dejar en el dossier. También en el dossier vamos a dejarle un artículo de una autora, de María Soledad Rojas Novoa, que se llama Figuras de la participación infantil y adolescente en el continente americano, reflexión sobre los procesos regionales de construcción de ciudadanía. Este artículo es muy interesante porque ella lo que va a trabajar sobre una serie de documentos elaborados por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, desde el 2007, perdón, hasta el 2010, en el que se proporcionan una serie de lineamientos, tanto conceptuales como prácticos, para considerar y garantizar la participación de las niñeces y las adolescencias. Entonces, estos son los 5 informes y documentos en los que ella se basa para asumir que la participación, perdón, que no avanza, la participación de los niños, niñas y adolescentes puede entenderse de 4 maneras diferentes que se complementan, se potencian, digamos, entre sí, que son las 4 necesarias para poder construir una noción de participación de niñeces y adolescencias en particular. Ahí voy a ver si puedo pasar el PowerPoint, que estoy teniendo problemas. Voy a salir y voy a tener que... Ahí está, ahí está. Bueno, entonces estos 4 modos de entender a la participación que ella menciona son la participación como principio. Considera que uno de los ejes centrales que introduce el paradigma de la Convención de los Derechos del Niño es que todos sus enunciados deberían considerarse como una referencia para la interpretación y aplicación de los demás artículos, reforzando entre ellos una relación de reciprocidad e interdependencia. Y en este caso, la participación es como un eje que articula y vertebra un eje vertebrador de todos los artículos y considerandos de la declaración de la Convención. Y destaca, bueno, lo que mencionamos, que si bien no está explícitamente mencionada la participación, pero sí el derecho a expresar la opinión libremente, el derecho
a buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la asociación y a la libertad de realizar reuniones pacíficas, y el derecho a tener acceso a información y materiales procedentes de distintas fuentes, a fin de promover el bienestar social, espiritual, moral y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. Considerar la participación como un proceso nos llevaría a comprender que los niños, niñas y adolescentes son personas capaces de comprender su realidad, de formarse opiniones sobre ellas, de expresarlas de forma responsable y de involucrarse en los problemas comunes. Y aquí entonces el Instituto Interamericano de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes puntualiza la importancia de la labor educativa por parte de los adultos, las adultas responsables, para la formación y de una formación específica de los profesionales, de los y las profesionales que están trabajando con las niñeces y adolescencias, para entender la totalidad de los procesos en los cuales los niños y niñas y adolescentes están involucrados. La participación, bueno, como derecho, ya fue consagrada en los derechos del hombre y del ciudadano del marco de la Revolución Francesa, de la Asamblea de la Revolución Francesa. Sin embargo, sabemos que los niños, las mujeres y amplios sectores de la sociedad no eran considerados dentro de esa declaración porque materialmente no gozaban de estas libertades civiles y políticas, ¿no? Que la participación sea un derecho implica que los niños, niñas y adolescentes deben ser incluidos y deben poder involucrarse en la transformación, en la creación, consolidación y transformación de sus espacios de convivencia en un clima de democracia que los asuma como sujetos moralmente y políticamente autónomos. En esta lógica, la participación funcionaría como un camino para superar posturas asistencialistas. Ya vimos que esto es lo que marca, es la diferencia más notable entre el paradigma tutelar y el paradigma de derechos. Eso es lo que permite superar posturas asistencialistas, intervenciones basadas en el control social, para permitir que los niños, niñas y adolescentes defiendan sus derechos, desarrollen habilidades y competencias sociales, organizativas y colaboren con las necesarias transformaciones institucionales. En torno a este derecho hay algunas discusiones más de tipo filosófico-políticas acerca de si el derecho, como decíamos al principio, el derecho a la participación es lo que permite constituirse como ciudadano y si el derecho a la participación es lo que permite garantizar todos los demás derechos. Y bueno, y aquí entran en tensión los dos modelos de ciudadanía, el liberal, que está sentado sobre derechos civiles y políticos y que asume la justicia como una igualdad de oportunidades, a todos se les debe garantizar las mismas oportunidades de participación, con
la ciudadanía social que pone el énfasis en los derechos sociales y económicos como que garantizan unas condiciones mínimas de vida digna como lo esencial y lo necesario para poder ejercer luego los derechos políticos y civiles, entre ellos el derecho a la participación. Entonces, aquí hay una controversia sobre qué debe garantizar el Estado prioritariamente. Si debe permitir a los niños, por más que se encuentren en una situación de desprotección y de, de vulnerabilidad, si le debe permitir intervenir, expresarse y ejercer su derecho a la participación, o si primero debe asistirlo garantizando otros derechos materiales, en este caso, para que luego pueda seguir, ejercer su ciudadanía a partir de estas condiciones de vida digna. En relación con el último, la última dimensión que va a proponer esta autora con base a los documentos que mencioné, Rojas Novoa asume que, o menciona que la participación también debe ser entendida. Ella utiliza, ella dice como un referente subjetivo. Yo lo expreso como subjetivación porque creo que refleja mejor la idea que ella va a plantear en ese apartado. Ustedes lo leerán más tranquilamente luego, porque lo que está mostrando es que la participación como subjetivación habilita o posibilita dos tipos de procesos. Por un lado, aquellos procesos que tienen que ver con la formación de determinados sujetos sociales y políticos, en los que están involucrados los niños. Es decir, determinadas políticas que están formando en los niños, en los adolescentes, en las niñas y adolescentes, una determinada subjetividad social y política. Y por otro lado, aquellos procesos en los que estos niños, niñas y adolescentes se están constituyendo y autopercibiendo a sí mismos como ciudadanos y ciudadanas. Y es decir, como interlocutores válidos que deben ser escuchados inexorablemente por el Estado, por sus familias, por las escuelas, por todas las instituciones de las que ellos y ellas participan. Entonces, es muy interesante visualizar a la participación como el efecto y la condición de posibilidad de los procesos de subjetivación y de subjetivación política, de los procesos en los que los niños, niñas, adolescentes se conforman ciudadanos y ejercen su ciudadanía. Porque esto nos permite pensar distintos escenarios y, y nos permite empezar a reflexionar sobre los contextos en los que nosotros y nosotras nos desenvolvemos como profesionales y ejercemos distintas prácticas profesionales. En el caso de las escuelas, por ejemplo, podemos decir eh, que es una institución que no en todos los casos está preparada como para proveer experiencias significativas y relevantes de ciudadanía.
gran parte de las escuelas, de las instituciones educativas que uno conoce, que una conoce, son instituciones jerárquicas, doctrinarias, disciplinantes, burocráticas que subalternalizan no solo a los niños, niñas y a los adolescentes, sino incluso a sus familias. Uno ve cuáles son las interpelaciones de las escuelas que llaman a los padres solamente para, a las madres solamente para informarles de sus hijos y hijas, no plantean diálogos genuinos, ni con la familia ni con los niños, salvo aquellas en las que existen, hubieron experiencias, al menos en Corrientes, hubieron intentos de creación de acuerdos democráticos de convivencia que sustituirían los códigos o reglamentos institucionales elaborados o por los supervisores o por los directores de las instituciones. En este caso, los acuerdos de convivencia debían contar necesariamente con la participación de la familia, de los niños, niñas y de los adolescentes para poder ser refrendados. Y bueno, y en la historia de la educación occidental tenemos también otras experiencias como la de las escuelas alternativas creadas en el marco del movimiento de la escuela nueva, la escuela, por ejemplo, acá de la señorita Olga, la escuela normal de Paraná, en la que esta maestra transformó de manera muy notoria la estructura de las escuelas y dio la palabra a los niños y niñas y a los adolescentes para que ellos puedan eh, gestionar su educación junto con los maestros y las maestras. Y bueno, aquí yo puse algunos ejemplos que ustedes pueden seguir buscando en internet sobre algunas experiencias que tratan de garantizar la, la participación de las niñeces y las adolescencias y de construir ciudadanías infantiles y juveniles. Este es el caso de una experiencia en el que pueden googlear este enlace, pueden para ver cómo es una experiencia que proporciona un conjunto de recursos para que los niños puedan participar en espacios de planeamiento participativo, por ejemplo, de su ciudad, para ver cómo ellos ven su ciudad, cuáles son los espacios que ellos quieren que se incluyan, en cuáles espacios ellos se sienten representados, ¿no? Que se realizó una experiencia que se realizó en distintas ciudades de Latinoamérica. Aquí tenemos otra, también tenemos otra, una guía para la participación infantil y juvenil de eh, gobierno de Navarra, para que también los niños puedan ser incluidos en distintos consejos de, de planificación de la ciudad. Lo otro que me pareció interesante, que lo encontré, es que, que UNICEF ha incluido esta escalera de la participación de Roger Hart, que es muy conocida, también como un recurso para construir indicadores de la participación infantil. Entonces, en esta escalera de la participación vemos que en el primer nivel, donde no existe participación, los niños son utilizados para propiciar determinadas consignas políticas o sociales sin que ellos comprendan ni se sientan identificados con ellas. Es muy parecida a lo que sucede en el estadio 2 o en el escalón 2, donde también
son, son propiciados a, por ejemplo, usar remeras o llevar pancartas sobre un determinado tema sobre el cual se quiere incidir o generar cierta sensibilidad, pero sin que ellos entiendan completamente de qué se trata y que puedan involucrarse de manera consciente en esas luchas. El de la participación simbólica, cuando se generan instancias de participación que no son para nada vinculantes. El de la información, donde sí hay, donde empiezan a haber ya ciertos indicadores más reales de participación en la que los niños son informados acerca de las cuestiones que les afectan, sobre normas, sobre programas, sobre contenidos educativos. El de la consulta, cuando ya se pide a los niños que expresen, y niñas y adolescentes que expresen su opinión sobre determinados temas. En el escalón 6, donde ya hay programas, acciones o actividades que son iniciadas por adultos o adultas, pero que los niños deciden sobre estas actividades, tanto para involucrarse o no, o para poder resignificarlas o transformarlas de acuerdo a sus propios intereses. El nivel 7, en el que hay acciones, proyectos que son iniciados y dirigidos por niñas y niños. Y el último nivel, en el que ya hay una especie de concertación entre los niños y niñas y lo que han acordado estos niños y niñas y adolescentes es tomado por las personas adultas e institucionalizados en alguna norma o en alguna acción o política en particular. Una cosa que también se plantean quienes estudian a la participación y a las ciudadanías infantiles y juveniles es cómo los adultos están configurando el mundo infantil y cómo algunos espacios de participación de niñeces y adolescencias siguen siendo configurados desde una lógica adultocéntrica. Eh, cómo se entiende la participación por fuera de la lógica adultocéntrica, creo que es uno de los desafíos cuando uno trata de propiciar espacios que garanticen el derecho a la participación de las infancias, niñeces y adolescencias. Cómo incorporar ya estas voces, ya sus voces para configurar estos espacios y no incluirlo a ellos y a ellas en espacios ya preconfigurados desde esa lógica adultocéntrica. Bien, para finalizar entonces me gustaría que a partir de esta clase podamos pensar cuáles son los espacios que se habilitan para la participación de niños, niñas y adolescencias en las instituciones o en las organizaciones en que ustedes trabajan o participan. Si consideran que estos espacios, reflexionar y pensar si consideran que estos espacios promueven realmente la ciudadanía de los niños, de las niñeces y adolescencias, o si de algún modo están conformando subjetividades que se siguen subordinando a un orden adultocéntrico, podríamos decir, o a una determinada concepción política que no representa realmente y no da cuenta de las voces de las niñeces y adolescencias. También preguntar si se pudiera intervenir, qué propuestas harían para garantizar el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes
en el contexto en el que uno tiene contacto más próximo, ¿no? Puede ser alguna institución o una organización. Y bueno, se pueden investigar distintas alternativas como las que estuve comentando en la diapositiva anterior y elaborar alguna estrategia con base en lo investigado que pueda adecuarse de mejor manera al contexto en el que se localizan las prácticas profesionales de cada uno y cada una. Entonces, estas preguntas que pretenden generar cierta reflexión y discusión sobre el tema que hoy trabajamos, que tiene que ver específicamente con la participación y la ciudadanía de las niñeces y las adolescencias, eh, quieren orientar esas reflexiones, pero para analizar, para examinar y para interpelar las prácticas de cada uno y cada una de los participantes de este seminario. Y va a conformar una tercera parte o momento de una guía de trabajo de integrador de las 4 clases que tuvimos en el seminario. Y acá ya estoy dando unas aclaraciones más de tipo operativo. Podemos decir que ya la clase en sí se ha terminado y le estoy contando entonces cómo estas preguntas se van a integrar con aquellas preguntas que planteó Analía en su clase, con aquellas preguntas que planteó Marina y con las que ha planteado Norberto al inicio y que se han ido discutiendo, perdón, en el foro. Esta guía ustedes las van a tener en los próximos días junto con el dossier y van a tener tiempo de ir elaborándolas y a mitad de agosto más o menos, todavía no sabemos bien la fecha, ya Marta y Norma nos dirán, vamos a hacer una primera tutoría para ver cómo van con la elaboración de la guía, que les va a pedir a ustedes que elaboren, que fundamenten y elaboren alguna propuesta o proyecto orientado a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus contextos autorreferenciales. Entonces, a mitad de agosto les decía, vamos a tener una tutoría y en septiembre, cuando finalicemos el seminario, nos encontremos, vamos a elaborar en un espacio de puesta en común unas conclusiones generales del seminario a las que ustedes van a ir aportando a partir de esos trabajos integradores, que en principio ya les adelanto van a ser trabajos grupales por las dinámicas que queremos que se generen y van a tener una presentación por escrito y una presentación de un resumen ejecutivo, una especie de resumen ejecutivo en ese encuentro de septiembre que le estoy diciendo. Todo esto va a ser explicado en la guía de trabajo y si a ustedes no le queda claro, van a poder preguntar por las vías habilitadas para esto. Entonces, nada, por ahora ya decirles que les agradezco que estén ya viendo el video. Espero que les haya resultado más o menos claro lo que quise plantear en él. Y nos encontramos a través de alguna aula virtual, alguna sala virtual en agosto, a mediados de agosto, para compartir
sus ideas, sus propuestas y sus experiencias. Muchísimas gracias. Espero que sigan todos y todas muy bien y hasta pronto.